Y para ello voy a introducir teóricamente un poquito de qué va esto de teoría de detección de señales, ¿vale? Bueno, nos adentramos en los contenidos de la unidad competencial 1. Abarca el tema 1 con introducción al procesamiento humano de la información. El viernes que viene empezaremos con Siluz, claro, lo tienes en tu aula. Lo comento cuando explique la actividad, ¿de acuerdo, Cristina? Bien. El tema 1 va sobre proceso perceptivo y el tema 2 va sobre investigación en la percepción. ¿A qué nos referimos? Pues enfoques de investigación y metodología, científica, ¿no? Es decir, cómo medimos esa percepción. Vamos a empezar por el tema 2, ¿vale? Porque es el tema que abarca la teoría de detección de señales, que es vuestro tema o el tema principal de esta práctica de la primera unidad competencial. Bien, investigación, bueno, ¿algunos de vosotros ha leído sobre investigación perceptiva? ¿Conoce este ámbito? ¿Trabaja en este ámbito? ¿O es totalmente nuevo para vosotros? Es importante saberlo de cara a nuevo. Vale, vale. Bien. Pues igual que investigamos ciertas patologías, ¿no? Pues por ejemplo, ¿cómo está el cerebro de los niños con un diagnóstico de TDAH? ¿Vale? Pues no siempre la investigación en psicología está destinada a las patologías o a las psicopatologías, sino que hay una cosa que se llama, o hay un área de conocimiento que se llama psicología básica, en la que esos científicos o esos docentes investigadores se dedican a estudiar los procesos psicológicos básicos. ¿Por qué percibimos? ¿Cómo percibimos? ¿Qué factores influyen en la percepción visual, auditiva, etc.? ¿Vale? La investigación en la percepción, por tanto, ¿qué busca? Pues conocer esos pasos secuenciales que dan lugar al proceso perceptivo. Como veremos la semana que viene, el proceso perceptivo va desde que nuestros sistemas, ya sea el visual, el auditivo, el táctil, entra un estímulo en nuestro sistema, ya sea externo o interno, y percibimos ese estímulo. ¿Cuándo lo percibimos? Como veremos la semana que viene, cuando somos conscientes, cuando ese estímulo se transforma en lo que tiene que transformarse y toma conciencia a nivel de cerebro, ¿vale? Bien, pues lo que busca esa investigación en percepción, bueno, depende de la línea, porque no es lo mismo investigar en percepción auditiva que en percepción visual, que en la codificación de la percepción auditiva, por ejemplo, ¿vale? Es decir, hay muchas líneas, de hecho la percepción es un mundo aparte, debería existir casi, me atrevería a decir casi un grado entero de psicología de la percepción, ¿vale? Y a esto se dedica la investigación en percepción. Dos métodos que son muy conocidos en investigación perceptiva son el psicofísico y el fisiológico, y son los que vamos a ver en el tema 2, ¿vale? Aquí yo solo voy a introducirlos, ¿vale? Porque sobre todo voy a introducir el psicofísico, que es el que abarca esa teoría de detección de señales. Bien, ¿en qué se diferencia? Pues el enfoque psicofísico estudia la relación entre los estímulos físicos y los procesos psicológicos, ¿vale? Es decir, la relación no va mediada por ninguna variable. Veo, por ejemplo, si hablamos de percepción visual, veo un estímulo, percibo un estímulo, ¿vale? Tal cual. El enfoque fisiológico sí que tiene una variable mediadora. Bueno, ¿me seguís todos? ¿Voy lenta, voy rápida?
Vale, quizá un poco rápida. Vale, bien. Bien, pues intento, si no me paráis, ¿vale? Que a veces, claro, es importante porque como esto es nuevo, no es lo mismo explicar percepción en un posgrado que ya han dado el grado que venir directamente en el grado. Y bueno, también depende del grupo, a veces parezco más rápida, otras veces incluso me han dicho, vas demasiado lenta. Entonces, bueno, es importante que tenga vuestro feedback. Vale, en el enfoque psicofísico, perdón, la relación está entre el estímulo y lo que percibo, y en el fisiológico hay una variable moduladora o mediadora o interviniente. Lo que percibo, lo que siento a nivel físico, es decir, qué me está ocurriendo, qué produce ese estímulo a nivel fisiológico, a nivel físico, y que percibo a nivel psicológico. ¿Vale? La diferencia entre uno y otro es que el fisiológico tiene en cuenta los procesos fisiológicos que suscitan esos estímulos físicos. ¿Vale? Ahora pondremos un ejemplo y los vais a ver mejor. O bueno, por ejemplo, vosotros ahora mismo me estáis escuchando, ¿vale? Entonces, el estímulo, según el enfoque psicofísico, el estímulo físico es mi voz, el proceso psicológico es la percepción de la voz de María José, ¿vale? Desde el enfoque fisiológico, el estímulo físico es la voz, el proceso fisiológico es la activación de una parte del cerebro dedicada a la percepción auditiva y luego está el proceso psicológico que es la percepción de la voz de María José. ¿Veis cómo los dos enfoques instauran o explican o describen la percepción? ¿Se entiende? Vale. Bien, el enfoque psicofísico fue el que primero surgió de la mano de Fechner, que lo veréis en historia, ¿vale? Bueno, en historia es que lo veis casi todo, que es otra. ¿La habéis empezado ya? Vale, pues la empezaréis y además es una asignatura de 9 créditos que os va a ubicar mucho. Sí, es en tercero, y la da Macarena, creo que os va a gustar. Bueno, pues cuando Macarena os hable de Fechner, ¿vale? Os acordaréis de mí, espero. Y fue el autor que creó este enfoque psicofísico. Tiene bueno, su obra más conocida se llama Elementos de Psicofísica, ¿vale? Y ahí, bueno, pues él estableció, describió los métodos cuantitativos para medir esa relación entre estímulos físicos y percepción. Para Fechner, si había una luz encendida y el sujeto decía, veo la luz, ya existía la percepción. A él le daba igual el área cerebral que se activaba ante ese estímulo, si ese estímulo provocaba taquicardia, imaginaros, o si ese estímulo provocaba que la persona levantase la mano, ¿vale? Para Fechner, el padre o el autor pionero de este enfoque psicofísico, hay percepción siempre y cuando el sujeto nos diga que ve la luz, que escucha la voz de María José o que siente la aguja que le han clavado en la mano. Todo lo demás como que no existe. Es una percepción un poco simplista, ¿vale? Porque posteriormente pues, se ha ido viendo que existen otras variables intervinientes, pero bueno, es como comenzó este enfoque psicofísico, ¿vale? Hablamos de métodos cuantitativos porque Fechner lo cuantitativo es todo aquello que se puede medir, ¿vale? Veo la luz y la veo, para mí está de intensidad entre 0 y 10, la veo a un 8, ¿vale? Eso sería cuantitativo. Veo la luz, sí o no, eso sería cualitativo, ¿vale? Entonces, como en algunos experimentos de Fechner no todo es cuantitativo, eh, más que metodología cuantitativa o cualitativa, para hablar de la metodología de Fechner, la metodología del enfoque psicofísico, hablamos de psicofísica como término general,
¿vale? Entonces, si yo preguntase sobre el enfoque psicofísico, era la relación entre estímulos físicos y percepción de la psique. Y sobre todo, engloba métodos cuantitativos, ¿vale? ¿Bien? ¿Se entiende? Vale. Ahora tenemos el fisiológico, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí no es una luz, ¿vale? Pero es a mí me gusta más el del sujeto, pero bueno, en el gato también existe. Sí, está el estímulo físico, que es una barra hacia la izquierda, girada. Luego está la fisiología del gato y a los animales, como no pueden hablar, ¿vale? Pues se les pide que levanten la patita, ¿vale? Entonces tendríamos estímulo, fisiología y percepción. En el ser, Luis, en castellano, cualitativos es con C, creo, hasta mi entender, ¿vale? Hasta desde mi conocimiento. En el ejemplo de la luz, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Estímulo, activación cerebral, es decir, fisiología y percepción. Para el enfoque fisiológico, no solo hay percepción si decimos que vemos la luz, sino que se debe de producir algo a nivel fisiológico, ese estímulo debería de producir algo a nivel fisiológico en el sujeto para decir que existe la luz. Ay, perdón, para decir que se ha dado la percepción, ¿vale? Entonces aquí hay varias relaciones implicadas. La relación entre la intensidad del estímulo, la intensidad de la respuesta de las células, ya sean neuronas, ya sean células cardíacas, ya sean células de la epidermis, y la relación entre lo que experimenta esa persona, ¿vale? Por ejemplo, cuando metemos a la persona en una resonancia magnética, le ponemos un sonido y les decimos si escuchan ese sonido, diremos si hay percepción si en la imagen que nos llega al ordenador de la resonancia magnética se le ha activado, en este caso, el área auditiva primaria, por ejemplo. Si no se activa ese área, aunque el sujeto nos diga que sí que ha escuchado el sonido, según este enfoque no existiría la percepción. ¿Se entiende, chicos y chicas? Vale, genial. Sí, generalmente sí, pero existen patologías, Laura, y a veces existen patologías en las que hay una patología perceptiva porque quizá no se activa ese área, ¿vale? Entonces el enfoque fisiológico tiene en cuenta las variables fisiológicas que están ahí, ¿vale? Si el psicofísico utiliza cualitativos, sí, algunos métodos son cualitativos, aunque es predominantemente cuantitativo. Por ejemplo, en el examen lo diríamos así. Solo utiliza métodos cuantitativos, algunos son cualitativos o es predominantemente cuantitativo. Pues es predominantemente cuantitativo. ¿Vale? Bien, claro, por ejemplo, una dilatación de las pupilas es una reacción física. Puede que no por alguna patología, ¿vale? Es decir, puede que la persona te diga que sí, o puede que ni siquiera te diga que sí, porque realmente no lo ha escuchado. Pero para saber que realmente no lo ha escuchado, tenemos que acudir a esa exploración fisiológica, ¿vale? Camila, no, solo el psicofísico. ¿Vale? Yo no he dicho que los dos son cuantitativos, solo el psicofísico. El fisiológico es que conlleva otra medición. ¿Vale? Genial.
Ambos tenéis que tener en cuenta que ambos tienen el mismo objetivo, conocer los pasos que conllevan a una percepción consciente en el ser humano. Bien, dentro del enfoque psicofísico y ahora en esta primera parte en la que de explicación del tema 2 solo voy a hablar del enfoque psicofísico porque la teoría de detección de señales está en este enfoque. Bueno, pues en la investigación de la percepción de un objeto según este enfoque hay como varias estrategias. Creo que una persona sorda, claro, la vez de escuchar. Bueno, eso es un caso muy concreto, Cristina, pero las personas sordas se le activan cuando entiende, por ejemplo, con la comprensión del lenguaje, hay otra área cerebral que se activa con la comprensión del lenguaje, ya sea por percepción auditiva o por percepción visual, porque ahí la persona ha entendido el mensaje por una percepción visual, ¿vale? Sí, sí, según el psicofísico, si la persona te dice que lo ha entendido, según el psicofísico sí. Y según el fisiológico sí, porque aunque no se active el área auditiva porque no oye, por un método que se llama compensación, neuroplasticidad, todo eso lo veréis en neuroanatomía, se activan otras áreas cerebrales. Claro, siempre, es decir, hay percepción siempre que el estímulo ha llegado al cerebro, sea el área que sea, ¿vale? Y entonces se activa. Solo en algunos reflejos automáticos, sobre todo los que tenemos cuando nacemos, no hay una activación cerebral clara, ¿vale? Pero en el resto, en un ser humano sin patología, sí, ¿de acuerdo? Vale. Otros elementos, bueno, las estrategias que se usan en la investigación desde el enfoque psicofísico, pues está la descripción, que es cuando, por ejemplo, en un experimento le preguntas a la persona que describa lo que está percibiendo. Les ponéis, pues, por ejemplo, un cuadro o les ponéis figuras, ¿vale? Y entonces, dime lo que ves, ¿vale? Eso, ahí se está usando la estrategia de descripción. O cuando les ponemos muchos círculos rojos y un círculo amarillo y les pedimos que nos avisen cuando perciben el círculo amarillo, por ejemplo, ¿vale? Ahí estaría en marcha la estrategia de descripción. Este es el primer paso en el estudio de la percepción, es decir, esta estrategia está en casi todos los experimentos de percepción y bueno, usa mucho se solapa, además del enfoque psicofísico, con el enfoque denominado fenomenológico. Este enfoque no es de percepción como tal, pero es como una línea, una rama de la percepción que nos viene a decir que estudia los fenómenos tal y como se presentan en la conciencia de esa persona, con el fin de informar cualidades básicas de los estímulos, forma y color. ¿Vale? El enfoque fenomenológico es como un modelo teórico para explicar la descripción en percepción. ¿Bien? Luego está otra estrategia que es el reconocimiento, que es cuando aquí no pedimos al participante que describa el estímulo que le hemos puesto, sino que lo que le pedimos es que nos diga qué es ese estímulo. ¿Vale? Esto se usa mucho en neuropsicología cuando estamos frente a las agnosias. Las agnosias son es la patología perceptiva por excelencia. Existen agnosias visuales, agnosias auditivas, incluso agnosias para la música. Ahí es cuando el sujeto no tiene problemas de visión, todo lo que es a nivel fisiológico está bien, pero no reconoce, no hay percepción. ¿Vale? Entonces, según por ejemplo ese enfoque fisiológico, tendríamos el estímulo, tendríamos una respuesta fisiológica, pero no tendríamos una respuesta perceptiva. Es decir, el sujeto es incapaz de decir que lo ha percibido, aunque visualmente lo esté viendo.
No sé si habíais oído hablar de las agnosias, pero bueno, pues si tenéis curiosidad os animo a que leáis. Angeli, pues lo usamos, bueno, yo es que doy clase en el máster, bueno, y soy neuropsicóloga y las agnosias es la patología por excelencia de la percepción, ¿vale? Bueno, Eva, no me voy a meter porque eso es psicopatología, ¿vale? Y no me quiero solapar con otros compañeros. Si queréis más información me podéis escribir y subo un poquito sobre agnosia a- al aula, ¿vale? Pero bueno, tampoco os quiero liar porque todavía no os he explicado el proceso perceptivo y ya os estoy hablando de agnosia. Y bueno, en sí aquí vamos a ver percepción normal, no patológica, ¿vale? En esta asignatura. Por defecto profesional, o como acaba de pasar, os comentaré alguna psicopatología relacionada o patología perceptiva, pero bueno, tampoco está de más, ¿no? que sepáis y que conozcáis que eso existe. Bueno, hemos hablado de descripción, hemos hablado de reconocimiento, ahora vamos a hablar de detección. Es cuando le decimos si el estímulo se percibe o no y en qué medida se percibe. Ahí entran los métodos psicofísicos clásicos y la teoría de detección de señales, que ahora explicaré, ¿vale? Luego está otra estrategia que es la de estimación de magnitudes, que es cuando ya sabemos si el sujeto ha percibido o no el estímulo y la intensidad de esa percepción, cuando eso se altera, ¿vale? Es una estrategia que usamos para investigar las alteraciones en la percepción, ya sea de intensidad o de tamaño, que tiene el sujeto. Esta estrategia va dentro de una técnica que se llama técnica de escalamiento, que también lo veremos en el tema. Y luego está la estrategia de búsqueda, ¿vale? Que está muy relacionada con la atención, como ya veremos en el tema 8. Es cuando les pedimos al sujeto que perciba tan rápido como pueda determinado estímulo. ¿De acuerdo? ¿Se entienden las estrategias del enfoque de investigación desde el enfoque psicofísico? La búsqueda, ¿vale? La búsqueda, que es cuando ahí sobre todo medimos velocidad de procesamiento. Busca tan rápido, le ponemos en un panel con muchos círculos rojos y un triángulo amarillo, busca tan rápido como puedas el estímulo que es diferente a los demás, ¿vale? TDS, David, es teoría de detección de señales, lo que venimos hablando, ¿vale? Porque es el tema principal de la actividad, ¿vale? Bien, para adentrarnos en el método psicofísico, cuando hablamos de la estrategia de detección, es decir, ¿has percibido este estímulo o no lo has percibido? ¿Y con qué intensidad? Tenemos que hablar de umbral absoluto. De nada, David. El umbral absoluto es la cantidad más pequeña de energía del estímulo, de cualquier tipo de estímulo, que necesita una persona X, ¿vale? Una persona específica para ser detectado, ¿vale? ¿Se entiende? Es decir, si yo tengo una aguja y pincho en el dedo de la mano, pues la cantidad más pequeña de esa energía, de la energía de la aguja que yo necesito para que el sujeto me diga, ¡ay, lo he percibido! ¿De acuerdo? Para medir este umbral absoluto existen tres métodos, ¿vale? El método de límites, el de ajuste y el de estímulos constantes. Estos métodos se llaman métodos psicofísicos clásicos. En contraposición a estos métodos surgió, como veremos ahora, la teoría de detección de señales, ¿vale? Que es sobre la que vais a tener que investigar un poquito en ese mapa conceptual. Bien, voy a explicar el método de los límites. El método de los límites es cuando el experimentador, aquí queremos saber cuándo es el umbral absoluto de un sujeto, es decir, en qué intensidad de esta luz, por ejemplo, es la cantidad más pequeña para que el sujeto pase de no percibir a percibir. Pues no sé qué decir los demás. De todas formas, Luis, lo mejor, yo os aconsejo, es que me escuchéis, ¿vale? Porque si vais escribiendo, lo primero que queda grabado, y si vais escribiendo os vais a perder, y con esta asignatura, pues, más. ¿Por qué? Porque hay muchos ejemplos,
¿vale? Y los conceptos, muchos de ellos son abstractos. Entonces yo me voy a esforzar, de verdad que sí, en explicarlo. Y lo puedo explicar las veces que queráis. Pero si os perdéis por ir cogiendo notas, ni las notas las cogéis bien, ni el concepto visual y auditivo se os queda. Ah, pues sí, en la flechita y quítate las notificaciones. Claro. Vale, pues eso es un tema que ahora mismo no, es lo que hemos hablado de las dudas o temas que van surgiendo. Si quieres lo resolvemos al final, ¿vale? Vale, si queréis voy un poco más lento. No sé. ¿Has podido, Eva? Vale, genial. De todas formas, como yo a veces hago alusión al chat, lo mismo en alguna notificación estás incluida. Es decir, que lo vas a oír, pero bueno, ya no es lo mismo que te vayan saliendo, ¿vale? Bueno, si consideráis, se han entendido los dos métodos y se han entendido las estrategias, vamos a ir haciendo un background. Supongo que habrá también diferencias individuales. Para aquellos que a lo mejor, pues también por la temática, ¿no? Porque algunos estaréis más familiarizados y otros no, pues os recomiendo que lo veáis grabado y si no, que de verdad que me preguntéis dudas, que veáis también el manual, porque es que todo está ahí, ¿vale? Bien, bueno, pues voy a empezar desde aquí, si os parece. Bueno, el umbral absoluto, si queréis empiezo desde aquí, se define como la cantidad más pequeña de energía del estímulo que se requiere para ser detectado, ya lo he explicado con el ejemplo, y en estos métodos que voy a explicar a continuación, pues son los que miden ese umbral absoluto, ¿vale? Por ejemplo, en el método de los límites, lo que yo hago, imaginaros que yo soy la experimentadora, presento estímulos discretos. ¿Qué quiere decir estímulos discretos? Pues uno a uno, ¿vale? En este caso va a ser una bombilla con diferente tipo de intensidad de luz, ¿vale? A la intensidad le hemos puesto numeritos, intensidad de 0, de 105, intensidad de 104, intensidad de 103, ¿vale? Y le voy presentando diferentes intensidades a mi sujeto, a mi participante, y le voy preguntando, ¿percibes? Sí, vale, paso de intensidad. ¿Percibes? Sí, paso de por ejemplo, los Y es que como está en inglés es yes y las N es no, ¿vale? Entonces, le presento la luz con 105. ¿La percibes? Yes, sí. ¿La percibes? Sí. Paso a la 103. ¿La percibes? Sí, y así hasta que me dice que no. Cuando pasamos de que me diga que sí a que me diga que no, eso se llama un valor de cruce. ¿Vale? En este caso, como es entre 98 y 99, apuntamos 98 y medio. ¿Se entiende? Vale, me alegra. Me paso al sujeto 2. Perdón, me paso al mismo sujeto a otra serie. Esta ha sido una serie decreciente. ¿Por qué? Porque he ido desde la intensidad más alta a la más baja y ahora cambio el orden y voy de la intensidad más baja a la más alta, ascendente, ¿vale? O creciente. Empiezo con la 95. ¿La percibes? No. La 96. ¿La percibes? No. Y así hasta que pasamos del no al sí. Aquí corto y mi valor de corte, de cruce, perdón, como es entre 99 y 100, 99 y medio. Y lo voy apuntando. Siguiente serie, al mismo sujeto, ¿vale? Ahora la cambio y en lugar de ser ascendente, la meto otra vez descendente, ¿vale?
y apunto el valor de cruce cuando pasa de sí a no. En este caso no ha sido en 98,5, ha sido en 97,5. Lo apunto. ¿Lo veis? ¿Veis en qué consiste el método de límites? Apunto varias series y luego hago la media de esos valores de cruces. Y la media es el umbral absoluto de mi sujeto, de ese sujeto. ¿Vale? Se requiere una exposición repetida de ambas series, es decir, el mismo número, imaginaros, pues al mismo sujeto le paso 10 veces la ascendente y 10 veces la descendente intercaladas. ¿Vale? Pues para que no se produzca lo que llamamos en investigación, Gilbert, la habituación. Si le paso siempre la ascendente, eso me va a estar sesgando un poco, ¿vale? Entonces, pues David, depende. Generalmente se hacen 10 descendentes, 10 ascendentes, pero eso depende un poco del investigador, ¿vale? Aquí había un error de que en lugar de umbral, medida de los cruces, es la media de los cruces, ¿vale? Pues si he hecho en este caso es 98,5, pero bueno, se suman los 20 valores de cruce y se divide entre 20, una media normal, ¿vale? Haces el promedio. Ese es el método de los límites, ¿vale? Para buscar el umbral absoluto. Luego tenemos el método de ajuste. Aquí también buscamos el umbral absoluto, pero en lugar de ir presentando uno a uno el estímulo, lo que hacemos es que le damos el estímulo al observador, sí, damos el estímulo, ¿vale?, al observador y él mismo va ajustando la intensidad. Generalmente imaginaros que es una luz y que puede ir ajustando la intensidad con una ruleta, ¿vale?, con una manivela, como en la de los aires acondicionados o la calefacción. Y el sujeto va ajustando hasta que pasa de no percibir a percibir. ¿Vale? ¿Se entiende la diferencia? Y lo va apuntando. Le damos otra intensidad, lo va ajustando hasta que percibe y apunta el número. Le damos otra, es igual que el anterior, ¿vale? De hecho, también se hace el promedio de todos los ensayos, pero aquí en lugar de ir presentando el estímulo uno a uno, de forma discreta, el propio sujeto o a veces el experimentador es el que ajusta y el sujeto simplemente dice sí o no, ¿vale? Pero aquí la diferencia clave o la clave es que se pueda ajustar la intensidad. En el otro no, en el otro la intensidad ya estaba como parte del estímulo. Perdona, se me seca un montón la boca. Bien, y luego tenemos el último, que es el de estímulos constantes. Aquí, como imaginaros la misma luz con los numeritos, se le presenta, ¿vale? De forma discreta, aquí no ajusta. También presentamos estímulos, pero no en orden ascendente y descendente, de forma aleatoria. Un estímulo en 95, una luz en 95, una luz de 150, una luz de 200, una de 40. Y le decimos, ¿esto lo percibes o no lo percibes? Y anotamos, ¿vale? Y hacemos una gráfica con las intensidades. ¿Y cuál va a ser su umbral absoluto? Pues en el 50, es decir, aquel estímulo que haya percibido al menos el 50% de las veces. Ese será su número, su corte, ¿vale? Por ejemplo, en este ejemplo, 180, la luz de 180 es la que ha percibido, ¿vale? Porque aquí ponemos porcentaje de estímulos detectados, es decir, de 150 ha dicho que detectaba 0. De 160 ha dicho que detectaba, pues, 10. De 170 ha detectado en un 20% de los ensayos. El de 180 ha sido detectado en un 30%. Perdón, sí, el de 180, bueno, este sería el de 175. Y el de 180 es el que ha sido detectado en el 50% de los ensayos. Pues este es el valor absoluto, el umbral absoluto de mi sujeto. ¿Vale? Este es diferente porque los estímulos se presentan de forma aleatoria,
porque hay que hacer una gráfica, ¿vale? Y bueno, depende, le da un poquito más de fiabilidad porque hablamos de probabilidades. Por ejemplo, en el de ajuste, pues tiene ahora veremos que no son muy fiables estos métodos. ¿Este se entiende? Vale, vale. Premisas importantes de los métodos psicofísicos clásicos. Pues que el umbral absoluto es un compromiso estadístico, es decir, no debemos de alejarnos de la idea de que al final son puntos de corte, son probabilidades. No podemos concluir que sí, este sujeto solo va a ver esta luz si está a 98,5 puntos de intensidad, ¿vale? Porque es la cantidad más pequeña de energía que necesita. Tenemos como que la conclusión debe de incluir ese compromiso estadístico, ¿no? No podemos alejarnos de ahí, ¿no? Luego, que el establecimiento del umbral absoluto supone un cambio gradual, es decir, hay una zona de incertidumbre. Si en el método de ajuste nos ha salido un umbral absoluto de 98,5, pues los investigadores solemos decir entre 98 y 99, ahí en esa franja está su umbral absoluto, ¿vale? Y luego que la elección del método para medir el umbral absoluto no pasas estos tres métodos, sino que la elección pues depende un poco del investigador y del estudio. El más exacto es el último, el de estímulos constantes. El más rápido es el de ajuste, el primero, porque tú pasas, perdón, el segundo, el de la intensidad, ¿vale? Porque él mismo se puede pasar el test, entonces es el más rápido, pero quizá no tan fiable, ¿vale? Porque el investigador no tiene tanto control de variables, ¿vale? Bien, ahora pregunto yo, y esto es una pregunta repaso. Estos tres métodos, yéndonos a las estrategias de investigación que hemos visto en los enfoques en el enfoque psicofísico, ¿qué estrategia medimos aquí? ¿Medimos búsqueda? ¿Medimos de estimación de magnitudes? ¿Qué medimos? ¿Os acordáis? Sé que medimos el umbral absoluto, pero en términos de estrategia, bien, la detección, ¿vale? Eso es una pregunta, por ejemplo, que puede caer en el examen. Bien, ¿qué pasa? Porque estos métodos tú lo haces no solo con un observador, sino con muchos observadores de las mismas características y luego en tu investigación sacas unas conclusiones. Pero ¿qué pasa si en una misma investigación me sale que para ese estímulo el umbral absoluto de un sujeto es de 90, la intensidad de 90, otro sujeto solo percibe esa intensidad en 70 y otro sujeto solo la percibe en 100? ¿Vale? Ahí no hay coincidencia, entonces yo no puedo llegar a una conclusión. ¿Eso a qué me lleva? Pues que a una investigación sesgada, a que no puedo publicar esta investigación, a que hay una falta de consenso, a que haya anomalías en la detección. Ante esta ambigüedad, ¿vale? Porque al final son métodos psicofísicos clásicos que surgieron en los primeros tiempos de la percepción, pues ante esto surgió la teoría de detección de señales. La teoría de detección de señales no mide umbral absoluto, mide señal y ruido, como ya explicaré en la próxima sesión. En esta teoría no hay aciertos y errores, sino que hay otros conceptos. La teoría de detección de señales incluye factores que pueden estar influyendo en la decisión del sujeto, como por ejemplo la motivación, los procesos mentales del sujeto. No todos los sujetos perciben igual, ¿vale? Eh, bueno, y muchas cosas más que me vais a contar en la actividad práctica, porque ya os iba a adelantar todo lo demás. Bien, ¿qué